Que no han podido estar, o lo queráis después volver a escuchar. Empiezo hoy, mejor dicho, a predicaros sobre el libro de los Hechos. Ya lo prometí hace tiempo que iba a predicar sobre Hechos y me encontré con que no era el primer libro, sino el segundo, de Lucas. Entonces hemos estado predicando un tiempo durante todo el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a empezar con este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que sigue a los Evangelios. En los 4 Evangelios hemos visto algo de las glorias de Dios, del Señor presentadas en sus actos, en sus palabras y en los resultados de su carácter de Mesías, siervo de Dios, Cristo, hombre, Cristo Dios o Hijo de Dios. Luego se describe su muerte y su resurrección, necesarias para que Dios fuese glorificado salvando al pecador. El libro de Hechos de los Apóstoles es como la continuación del Evangelio de Lucas. Ambos son del mismo autor y se dirigen a la misma persona, llamada en el Evangelio excelentísimo Teófilo, probablemente un funcionario romano que se hizo cristiano. En cambio, en Hechos ya no se le llama excelentísimo, bien sea porque había renunciado a sus funciones, había dejado de tener ese cargo dentro del Imperio Romano, o porque en la intimidad y familiaridad o fraternidad ese título había dejado de emplearse. Si miramos al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el Señor dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1, el Espíritu de Dios reanuda este tema mencionado detalles omitidos en Lucas. Si observamos el libro, veremos que tiene 2 partes. Primera parte del capítulos 1 a 12, que nos habla de la ascensión, el descenso del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el ministerio de Pedro y Juan entre los judíos, la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y la difusión del Evangelio fuera de Judea, y también nos habla de la muerte de Jacobo. La segunda parte, capítulos 13 a 28, nos hablan acerca del ministerio de Pablo entre los gentiles, predicando la salvación por la fe, a los judíos primeramente y después a los griegos, matizaría cuando escribe a los romanos. Es decir, la fe de Dios, el regalo de la vida que Dios ha prometido desde tiempo antiguo, va primeramente para los judíos, pero no se quedó ahí, también para los no judíos, denominados por Pablo como los griegos. También a los no judíos nos da a conocer todas las verdades relativas de la Iglesia, conocer el carácter celestial de la unión con Cristo glorificado, que es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia, del cual cada creyente es también miembro y a la vez habitación de Dios por el Espíritu. El Espíritu mora en vosotros, dirá más tarde Pablo. La Iglesia reemplaza a Israel en testimonio de Dios en la tierra. Toda actividad del gran apóstol de los gentiles es presentada en 4 viajes misioneros hasta su encarcelamiento en Roma. En el curso de esos años escribió también las epístolas que conocemos y que tanta enseñanza y lecciones tenemos para la iglesia local de la época y de hoy también. En el versículo 1 dice que en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Este primer tratado, el que también hace referencia al Evangelio de Lucas, abarca las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y toda la actividad del Señor aquí en la tierra era el comienzo de la gran obra que sería continuada después por el poder del Espíritu y mediante los siervos hasta el cumplimiento del consejo de Dios para el cielo y la tierra. El libro de los Hechos nos narra la participación de los apóstoles en esta obra. También de alguna forma
y en diferido en el tiempo la participación de todos los creyentes en la obra de extensión y proclamación del Evangelio. Al final del Evangelio de Marcos leemos: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Así que, ¿qué podían hacer aquellos siervos, aquellos apóstoles, si el Señor no hubiera operado con ellos y en ellos? La obra es del Señor, no cabe duda. El siervo no es más que un instrumento. El mismo Señor la empezó y será enteramente terminada cuando la creación actual que conocemos ceda su lugar a esos cielos nuevos y nueva tierra que están prometidos. El Señor dio órdenes a los apóstoles que había escogido mediante el Espíritu Santo, su agente, por quien siempre lo ha cumplido. Como hombre, el Señor le recibió al principio de su ministerio para su servicio y por el mismo Espíritu también actuó desde su resurrección. El versículo 3 dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No ocurrió en secreto la resurrección de Cristo. No. Esta declaración de este versículo 3 tiene gran importancia, sobre todo también en nuestros días en los que hay muchos que se empeñan en afirmar que fue algo en secreto, no público. Pero el Evangelio nos habla que Jesús se apareció a muchas personas. Hemos estudiado y hablado su conversación con aquellos discípulos de Emaús. Hablaba también de que a más de 500 se había presentado. En esta ocasión, Hechos nos habla que se presenta a los discípulos. Cuando resucita, Jesús está saliendo del sepulcro, habla a las mujeres y dice: di a los discípulos que se queden ahí, que esperen a que yo vaya a verles. Y así fue. Después de haber padecido en la cruz, murió, pero luego se presentó vivo, dando pruebas de que era él mismo. Los apóstoles lo vieron durante 40 días, comió y bebió con ellos, como dice Pedro, y les habló acerca del reino de Dios. Y en el último capítulo de Lucas encontramos los detalles de este versículo 3. Allí el Espíritu de Dios subraya la importante verdad de que el Señor era el mismo después de su resurrección. Aunque su cuerpo era espiritual, también era visible y era tangible, lo cual demuestra que no era solo espíritu. Cuando se encontró con sus discípulos, les hizo palpar sus manos, tocar sus pies, para que comprobaran que seguía siendo el mismo. Y comió delante de ellos, aunque su cuerpo ya no necesitaba de alimentación. La aparición de Jesús resucitado a sus discípulos no fue repentina y fugaz. Duró 40 días. En la palabra, el número 40, en la Biblia, el número 40 tiene muchos significados. Representa el tiempo necesario para una prueba, para demostrar un algo. Fueron necesarios 40 años para probar al pueblo de Israel en el desierto. Moisés permaneció 40 días en la montaña con Dios. Y cuando bajó después de esos 40 días, encontró al pueblo que se mostraba tal como era, con aquel becerro que habían hecho de oro, ¿verdad? Volviéndose atrás y perdiendo de vista la esperanza y promesa que habían recibido de parte de Moisés. Pero Moisés estuvo 40 días allí en el monte. La prueba del hombre que pudiera creer en Cristo, o hasta que naciera Cristo, dicen algunos estudiosos que duró 40 siglos. El Señor permaneció en la tierra el tiempo requerido por Dios para que la gran verdad de su resurrección fuese establecida de una manera irrefutable, que no hubiera dudas, pues por ella la obra de Cristo adquiere todo su valor. Y aprueba que Dios ha sido perfectamente glorificado por la muerte de su Hijo y que todos nuestros pecados, llevados por Él en la cruz, han sido expiados, porque si no hubiese sido así, Dios no lo hubiera resucitado. Entonces, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En este libro vamos a ir viendo la importancia de la resurrección para la predicación del Evangelio en medio de un pueblo que, después de haber dado muerte al Señor,
creyó la mentira de los jefes, de los principales religiosos que sobornaron a los soldados, condenados a muerte por haber descuidado su trabajo, su ministerio, su servicio, pero ellos los sobornaron para que engañaran al pueblo e incluso les prometieron que les librarían de sus capitanes para que no fueran muertos, porque decían, les hicieron decir que se habían dormido y que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Un soldado romano no se puede dormir, y la consecuencia de faltar a la guardia que tenía que hacer era la condena de muerte. Pero aquellos, podríamos decir, entre comillas, avispados, sacerdotes y principales de la iglesia, que querían negar a Cristo y lo que él había prometido, los sobornaron. Y aún hoy hay gente que sigue creyendo también aquellas mentiras de que Jesús no resucitó. Y esto es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Tenemos que comprender que si el Señor no hubiera resucitado, todo lo que Él dijo, hizo durante su ministerio no tendría valor alguno, pues su obra y su persona habrían culminado en la muerte. En consecuencia, la muerte sería la porción de todos los hombres. Satanás habría triunfado, destruyendo toda la obra de Dios, lo cual es imposible. Dios quiso que de hombres pecadores y perdidos pasáramos a ser los felices y gloriosos habitantes del cielo nuevo y tierra nueva. Pero para eso hacía falta un Salvador, que tomase sobre sí todas las consecuencias del pecado y que, después de haberlo cumplido todo, saliese de la muerte triunfante y vencedor. Este versículo 3 es muy importante, por tanto, porque muestra la verdad de la resurrección del Señor, en la cual descansa todo el cristianismo, aunque hoy en día la menosprecien algunos, enseñando que Jesús resucitó solo en espíritu. Ojo con esos cantos de sirena. No resucitó en espíritu, como tampoco murió en espíritu, nos dice Pedro. Por la gracia de Dios murió verdaderamente, padeció en nuestro lugar el juicio que merecíamos, y Dios le resucitó, le glorificó como Maestro para mostrar su perfecta satisfacción por la obra cumplida en la cruz. El Señor Jesús es un verdadero hombre, pero un hombre divino, que vivió en este mundo, murió y resucitó. Ahora está en el cielo. Volverá en gloria con todos los santos glorificados para reinar 1000 años en esta tierra. Durante ese tiempo, los que no hayan creído en su muerte expiatoria y en su resurrección estarán en el infierno, en el Hades, en espera de comparecer ante el juicio cuando se siente en el gran trono blanco para juzgar, como nos habla Apocalipsis. Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor había anunciado varias veces la venida del Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 14, 16, por ejemplo, al cual llama la promesa del Padre, porque ya había sido prometido en el Antiguo Testamento. Así Isaías 32 nos dice que hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y en Ezequiel leemos: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y en Joel 2 leemos también: sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esperando el momento para cumplir las predicciones proféticas a favor del pueblo terrenal, el Espíritu Santo vino como consolador para aquellos que el Señor dejaba en la tierra, como poder para cumplir el servicio, como sello de la fe en quienes creemos, y como habitación de Dios en medio de los suyos, porque Dios, el Espíritu Santo, mora en los creyentes, nos gobierna, nos dirige. A veces en nuestras canciones creamos confusión cuando decimos: ven Espíritu Santo, si ya está en ti, avívame, eso sí, refuerza mi confianza en ti y mi dependencia de ti, eso sí sería correcto. Pero bueno, son canciones que nos animan también a pensar en el Espíritu de Dios que mora
en cada creyente y a anhelarlo por parte de aquellos que aún no han creído y no lo han recibido. Antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo nunca vivió personalmente en la tierra, obró momentáneamente en los profetas, en creyentes y aún en no creyentes, como es el caso de Saúl, por ejemplo, que vemos en 1 Samuel, pero no moraba en ellos de forma continua, porque se cumplió el hecho cuando Jesús lo había prometido y el día de Pentecostés envió de forma manifiesta su Espíritu sobre los discípulos que estaban congregados en aquel aposento alto. Y cuando tú crees en Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios entra en ti, mora en ti y te ayuda a entender muchas cosas que antes no entendías o no comprendías. Así que para terminar vamos a ver en este libro, en las próximas semanas, cómo nos ha sido dado para conocer y entender la aplicación práctica y vivencial de las Escrituras de Jesús relatadas en los Evangelios. Así que pidamos al Señor que nos ayude a recordarlas y vivirlas en nosotros mismos, mostrando así ser fieles creyentes y siervos suyos. Que Él nos ayude. Seguiremos estudiando este libro y os animo a leerlo y volverlo a releer. Amén.